escuchan. Mariana habría dicho no, pero no está Mariana hoy día. Bien, muy buenos días. Bienvenido a la escuela dominical. Vamos a continuar con el tema que consideramos o estamos considerando para esta pequeña serie de domingos que vamos a estar juntos. Esta es la segunda. Y vamos a abrir las escrituras en Lucas el capítulo 24. Lucas el capítulo 24. Estamos considerando parte de lo que las escrituras engloban en el tema de la vida y obra del Señor, la cristología. El tema es muy amplio, podríamos estar años y años, nunca nos cansaremos o nos cansaríamos de estudiar y tampoco de agotar el tema de la vida y obra del Señor Jesús. Él es Dios y jamás podríamos sondear todas las dimensiones de lo que es la revelación divina a través de la persona del Señor Jesús. Pero lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Sí podemos indagar lo que está escrito. El Señor, a través de su palabra, nos revela quién es el Señor, quién es Jesús. Él es la imagen, dice las Escrituras. Él es la imagen del Dios invisible. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo lo que Dios es, lo podemos observar y lo podemos contemplar y a través de la revelación de la persona del Señor Jesús. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Dios se ha revelado a través de su Hijo. Por lo tanto, cada vez que vamos y buscamos y escudriñamos y leemos desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro del Génesis hasta el último libro de las Escrituras, el Apocalipsis, todo lo que se nos habla del Señor nos revelan de su persona y nos permite conocer algo de lo que Dios es. Y eso nos lleva a que podamos tener un concepto adecuado de lo que Dios es. Pensamos a veces en Dios y las personas que tienen algún grado de temor de las cosas de Dios, ¿verdad? Les encanta observar que Dios es amor. ¿Y quién no? Entender que Dios es amor y que su amor se revela y que su amor lo podemos disfrutar. Y a veces nos quedamos solo en esa dimensión de Dios, en la dimensión del amor. Pero olvidamos que también es justo, como dijo Abraham, el Dios justo, ¿verdad? El Dios de toda la tierra. No hará lo que es justo, o sea, su justicia también se revela. Y también es una dimensión que las Escrituras revelan. Entonces, estudiar la vida del Señor y nos permite conocer algo de lo que Dios es también. Nosotros comenzamos a mirar algo de la resurrección del Señor. Estamos considerando ese aspecto de la vida del Señor, la resurrección. Vamos a mirar la resurrección, la ascensión, la exaltación y su ministerio actual. Y que lo que podamos apreciar, lo que podamos leer y entender nos permita tener un mayor aprecio del Señor. Y tenemos las Escrituras, y allí llama la atención cuando uno lee en Lucas el capítulo 24, el Señor a los suyos no los dejó sin entendimiento, sin palabra, sin revelación. Pero, por ejemplo, dice en el capítulo 24, ya nosotros leímos el domingo pasado esta primera porción, pero llama la atención
lo que dice allí en el versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, de las mujeres que vinieron a dar aviso a los discípulos que el Señor había resucitado y que se habían encontrado con seres que les habían hablado y que le habían dicho acordado de sus palabras. Acordado de sus palabras cuando aún estaba en Galilea, como dice el versículo 6, diciendo, no es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. El Señor les había dicho que que iba a ir a la cruz. El Señor les había dicho a los suyos, los toma y los lleva y les dice que era necesario ir a Jerusalén. Era necesario. Pero uno llega a este versículo 11 y se pregunta, ¿por qué ellos no consideraron, por qué ellos no internalizaron para sí las palabras del Señor? ¿Es que no entendieron? ¿Es que no comprendieron? Cuando leemos la porción del versículo 13 hasta el versículo 35, allí encontramos a aquellos dos caminos que iban camino a Emaús. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos iban el día de la resurrección, descendiendo camino a Emaús, e iban tristes? A pesar de que habían llegado las mujeres y habían oído a las mujeres informar. Hay algunas de entre nosotras que han dicho que ha resucitado, pero ellos seguían descendiendo y avanzando. Es que las palabras del Señor no tuvieron efecto en las vidas de ellos. O cuando uno llega a la porción siguiente, cuando el Señor se aparece a los suyos después de la resurrección y los encuentra turbados. Dice el versículo 38, el versículo 37, entonces espantados y atemorizados, bueno, pensaron que veían un espíritu cuando el Señor se aparece en medio de ellos y les dice paz a vosotros, y el Señor les dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? ¿Se recuerdan que cuando el Señor se aparece no estaba Tomás? Y después le cuentan a Tomás que el Señor se había revelado y él dijo, mire, si no viere las marcas en sus manos y viere en su costado, entonces no creeré. A pesar de que el Señor les había hablado, les había revelado, ¿por qué el corazón de ellos aún estaban eh, dudosos, atemorizados, no creyendo realmente que el Señor iba a, a resucitar como Él lo había prometido? Entonces, ¿qué iba a impactar las vidas de ellos? ¿La palabra impacta las vidas nuestras? El estar aprendiendo cada domingo por la mañana puede afectar nuestras vidas. El propósito de esta reunión en la mañana, bueno, creemos que sí, es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios que nos habla. ¿Nuestro corazón está dispuesto a recibir la palabra de Dios y ser afectados por ella? Rogamos en nuestras oraciones que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, toque nuestras vidas. Como un hermano oraba en la mañana, que podamos ser afectados en nuestro interior para volcarnos hacia el Señor. En aprecio, en amor, en afecto. Estoy hablando de los creyentes. Y si usted aún no es del Señor, no es un creyente, entonces la revelación de nuestro Señor Jesucristo, este Jesús, cuyo nombre significa Salvador, que la revelación de Él pueda impactar en su vida, que por medio de la guía del Espíritu Santo pueda ser llevado a contemplar la cruz de Cristo y ver a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y, y ser y poder comprender el evangelio del Señor. Como Pablo escribe a los Corintios, que habla del evangelio, este evangelio que anunció, que predicó y que se persevera, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras y que apareció. Y nosotros consideramos algo de la resurrección y dijimos ese día que íbamos a considerar tres aspectos: la evidencia de la resurrección, algo de lo que leímos la vez pasada, y vamos a considerar la necesidad de la resurrección. El Señor dijo es necesario, y cuál es la importancia para nosotros. Lo que movió a los discípulos a seguir adelante, lo que movió a los discípulos a llevar el evangelio y expandir el evangelio desde la encomendación del Señor hasta nuestros días. Este evangelio que se ha propagado en el tiempo y en los lugares geográficos, partiendo desde Jerusalén, hace ya 2000 años. Cada uno de nosotros que estamos aquí hemos sido afectados por ese mensaje. Y eso es una evidencia de que Dios es veraz y que su palabra permanece para siempre. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el Señor envió a los suyos a ir y predicar el evangelio a las naciones. Leía un folleto que me facilitaron en esta mañana, donde mostraba la obra de Dios en una localidad y cómo la gracia del Señor actuaba y en ese escrito evidenciaba el amor y la gracia del Señor al buscar hombres y mujeres simples, sin mayor conocimiento, pero la gracia del Señor manifestándose en las vidas de aquellos que abrieron su corazón al Señor. Y a través de ellos el Señor les usó grandemente para seguir expandiendo el Evangelio. ¿Cuántos de nuestros corazones están receptivos a que Dios obre en nosotros y nos use para poder seguir expandiendo el Evangelio a nuestros cercanos, más allá de también de nuestro entorno, y que otros vengan al conocimiento de la verdad? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta cuando el Señor venga. Vamos a leer una pequeña porción. Vamos a leer el versículo 6. Tengamos presente el contexto de la resurrección. El Señor ha resucitado tal como lo había dicho. El Señor había anunciado y estaba escrito en su palabra lo que ocurriría. Ya cientos y miles de años antes se había escrito acerca de Él. Los salmos hablan de Él, de lo que Dios es, y hablan del Señor, del ungido, que sería sacrificado, que sería abandonado. Ese salmo precioso que el salmista escribe hablando de los momentos de la cruz, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El Espíritu de Dios permite que se escriba desde cientos de años antes, siglos antes, acerca de lo que serían los sufrimientos del bendito Hijo de Dios. Pero también agrega la causa. Y agrega el salmista, continúa diciendo, pero tú eres santo. Tú eres santo. El Señor Jesús muere. Él es la revelación de Dios, es la imagen del Dios invisible.
El que es santo muere por aquellos que somos corrompidos. El que es puro muere por aquellos que somos impuros. Aquel que ningún mal hizo muere por aquellos que vivimos haciendo males, ofendiendo a Dios en cada momento, al negarnos, al dar las espaldas a Dios, al no considerarle, al no amarle, como dice la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ya no volcar nuestro corazón a amarle, ya estamos siendo faltos a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tampoco hacemos, ¿verdad?, esfuerzos para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí vemos la diferencia en naturaleza de aquel que se humanó, aquel que se encarnó en el cumplimiento del tiempo con el propósito de ser la ofrenda apartada, reservada, llevada al matadero para morir a nuestro favor, y ahí estamos nosotros, siendo objetos del amor de Dios. ¿Cuánto esto nos impacta en nuestra vida? ¿Cuánto impacta en las vidas nuestras para continuar? Bueno, el Señor usó y fue necesario no solo que Él muriese en la cruz y fuese sepultado, sino también fue necesario que Él resucitase de los muertos y apareció a los suyos. Y las vidas de los suyos cambiaron. Saber que sus ojos contemplaron al Señor y saber que ese Señor que les apareció por un tiempo, un corto de tiempo, y que ascendió a los cielos, y que reciben ellos este testimonio, que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Fíjense eso, el Señor resucitado movió el corazón de los suyos para avanzar, para continuar. Los primeros creyentes experimentaron una gran persecución, como nosotros no nos imaginamos, como nosotros no hemos experimentado. Ellos experimentaron una gran persecución y ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por amor a ese Cristo resucitado, a ese Señor que llenó sus vidas. Quizás la segunda mayor persecución hacia los creyentes ocurre allí en Europa. Igual, perseguidos por la religión imperante, por los estados imperantes, persiguiendo a los creyentes, llevándolos a la hoguera, separándolos de las familias. Y ahí están aquellos creyentes avanzando a pesar del sufrimiento y de la persecución. Y ahí aparece un testimonio: Señor, nosotros todo lo hemos dejado por seguirte. Y ellos confiaron, no vieron sus ojos al Señor, como la iglesia primitiva, pero el Señor se les manifestó a ellos y el amor de ellos para con su Señor, que les había salvado, fue a tal punto de aún estar dispuestos a dar su vida por ellos, por amor al Señor. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a seguir avanzando? ¿Cuánto aprecio hay en nosotros para con el Señor? Dice el versículo 6 de Lucas, el capítulo 24. Son los ángeles o estos varones que preguntan: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos lo que os habló. Ténganlo presente quizás. Tengan en mente sus palabras. No olviden sus palabras. No olviden lo que Él les anunció antes de ir a la cruz. Acordaos de sus palabras. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores
y que sea crucificado y resucite al tercer día. Los ángeles recordando a las mujeres estas palabras, o estos varones recordando estas palabras del Señor. Era necesario, así como Él lo dijo, era necesario que fuese crucificado y que resucite al tercer día. El Señor a los que van camino a Emaús les habla también, les recuerda, el mismo Señor les recuerda esta necesidad. Dice el versículo 22, hablando estos discípulos que iban camino a Emaús, aunque también dicen ellos, hablando con este forastero que se les había acercado, que fue el Señor y que había velado sus ojos, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, aquí está de nuevo el versículo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Allí yo imagino al Señor hablándoles, velando sus ojos, para que ellos le pudiesen ver a través de la palabra revelada, pasando por Moisés, siguiendo por los profetas, en todas las escrituras, les abría y les mostraba diciendo: el Cristo ha de padecer, el Cristo ha de ser sepultado. Esa porción que dice: su cuerpo no vería corrupción. Ese Cristo ha de resucitar. Todo lo que las escrituras han escrito de él, el Señor les declaraba a estos discípulos. Si en ellos el Señor se revela, y cuando el Señor se revela, ellos vuelven a Jerusalén, se reúnen con los suyos, y allí el Señor, en la porción del versículo 36, se reúne con los discípulos diciéndoles: paz a vosotros. Les pone paz a aquellos corazones turbados, aquellos corazones cuyos pensamientos están convulsionados. El Señor les dice: mirad, versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. No es un fantasma, no soy un fantasma, no soy otro. Yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y aquí el Señor, nuevamente, los versículos 34 y de 44 y 46, les muestra a sus discípulos que estaba escrito, estaba escrito, estaba escrito, estaba escrito. No olviden la palabra de Dios, estaba escrito.
Y así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y el Señor ha resucitado y el Señor se les aparece y el Señor les revela a los suyos que Él es el Cristo resucitado y que era una necesidad, era necesario que el Cristo muriese, era necesario que Él fuese sepultado y era necesario que Él resucitase al tercer día. Estaba escrito y era necesario. La resurrección del Señor, podemos decir, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Fue necesario que Él resucitase porque estaba escrito que así debía ocurrir. Es decir, sin la resurrección del Señor no hay completación no hay consumación de la palabra de Dios. Si Él hubiese quedado en la tumba, la palabra de Dios no habría tenido el valor que tiene. Porque Él resucitó, las Escrituras nos confirman y toma el valor de que las Escrituras son y dicen lo que dicen ser. Es palabra de Dios. Por tanto, la resurrección es el cumplimiento de las Escrituras. Dios habló y Dios cumplió. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es como nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, fallamos en nuestras promesas? ¿Cuántas veces nosotros incumplimos lo que decimos? ¿Cuántas veces lo que decimos aún se nos olvida? Quizás como los discípulos que olvidaron las palabras del Señor. ¿Cuántas veces nosotros no tomamos el peso a las palabras de Dios para guiar y direccionar nuestras vidas? A veces somos como los discípulos, olvidadizos. A veces somos como ellos, no tomándole el valor y el peso a la palabra de Dios. A veces quizás somos como ellos ¿se habrían ellos acostumbrado en estos 3 años y medio a oír del Señor y haberse acostumbrado a escuchar un lenguaje del Señor y no pensar en lo que el Señor realmente le estaba marcando y direccionando en sus vidas y revelando las cosas que iban a acontecer? ¿Cuánto creemos a Dios de lo que está escrito? Cuando leemos, cuando vemos al Señor, no se turbe vuestro corazón, escuchar al Señor cuando Él dice no se turbe vuestro corazón y nuestro corazón sigue turbado, cuando Él dice que vayamos a Él y echemos todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros y nosotros sabemos que a veces queremos seguir con nuestras cargas y buscar nosotros la solución a nuestras cargas y las llevamos y las seguimos llevando y las arrastramos, ¿verdad? Cuando el Señor nos invita a ir a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántas veces olvidamos que Él tiene cuidado? ¿Verdad? Los que son padres y tienen hijos pequeños, Carlos ahí me imagino ahí su pequeño con esa ternura, ese cuidado que sobre todo cuando comienzan a caminar uno los sigue, ¿verdad? Todos los que hemos sido padres con hijos pequeños, los hemos seguido, ¿verdad? Y los guiamos para que cuando se van a tumbar podamos sujetarle y tener cuidado de ellos. Bueno, sí, es el Señor, Él tiene cuidado. ¿Hay algún momento en el día en que el Señor deje de tener cuidado sobre nosotros? Cuando nos levantamos y leemos que sus misericordias son renovadas cada mañana. Cuando leemos en la palabra que dice que su fidelidad es grande para con nosotros. ¿Cuántas de esas palabras impactan
en nuestras vidas. Bueno, la resurrección del Señor era algo que ellos debían haber entendido, quizás los discípulos. Estuvieron con Él, fueron a Jerusalén, vieron cómo los eventos que fueron aconteciendo, ¿verdad? Eh, deberían haber estado en la mente de ellos porque el Señor les había dicho y ellos deberían haber estado expectantes de su resurrección. Pero, pero ellos estaban tristes, como lo hemos leído. Ellos estaban, eh, eh, ¿verdad? No expectantes, no considerando, olvidando las palabras del Señor. Bueno, la resurrección del Señor es un evento importante porque las escrituras se cumplen como Dios lo había dicho. Allí cuando llegamos a primera de Corintios, el capítulo 15, donde Pablo habla acerca del Evangelio, ¿verdad? Y dice, este es el Evangelio que os he predicado. Que Cristo, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, y continúa. Este es el Evangelio, dice Pablo, este es el Evangelio. Y dentro de esta revelación y de lo que es el Evangelio, muestra que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Es decir, la resurrección de Cristo es parte esencial del mensaje del Evangelio. Sería un mensaje incompleto si solo nos concentramos en un pasaje, ¿verdad? Un evangelio diferente, si solo nos pensamos en un pasaje y ese pasaje no nos aleja o no se menciona a la persona del Señor Jesús. O si hablamos de la vida del Señor Jesús y nos vamos a la cruz de Cristo, también es un evangelio incompleto, ¿verdad? Y si nos centramos solo en la muerte del Señor y no en su sepultación y menos en su resurrección, también es un mensaje incompleto. Por tanto, la resurrección del Señor fue necesario para poder tener un evangelio completo. Y como consecuencia de esto, entonces sin resurrección, como Pablo escribe aquí también en Corintios, en este mismo capítulo, y sigue leyendo, sin la resurrección del Señor, entonces nuestra fe es vana, dice, aún estáis en vuestros pecados, es decir, sin la resurrección tampoco habría un plan de salvación. Así que la necesidad de la resurrección de Cristo es parte para la completación de la palabra de Dios, para que el evangelio sea un evangelio completo y para que la salvación también se abra a todos nosotros. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, dijo Pedro, de boca de todos sus profetas, que el Cristo había de padecer y que él iba a resucitar. Así que fue necesario, hermanos, que el Cristo fuese muerto, fuese sepultado, resucitado al tercer día y que él apareciera a muchos. Muy bien, Romanos el capítulo 4. Romanos el capítulo 4. Quizás un par de versículos para ver por qué y para qué la importancia de la resurrección. ¿Qué encontramos aquí en el capítulo 4, versículo 22? Romanos 4, 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados. Como Isaías escribe, nuestros pecados fueron puestos, cargados sobre él. Jehová carga en él el pecado de todos nosotros. Y por su llaga, por su muerte, nosotros hemos sido curados, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y justificado para nuestra, y resucitado para nuestra justificación. El creyente ha sido declarado justo. De un término judicial, ¿verdad? Los que hemos pasado por experiencias de tribunales, estar delante de un juez, no es fácil. Estar al lado de alguien que nos acusa de un delito o de una falta y el juez tiene que determinar, establecer un justo juicio, establecer justicia, ¿verdad? Y pone la sentencia. Bueno, también Dios dice que a través de la resurrección de Cristo, nosotros, a través de su resurrección, podemos ser declarados justos. ¿Somos culpables? ¿Hemos ofendido a Dios? La ley de Dios nos dice que no hay ninguno bueno delante de Dios. Todos hemos pecado. A una nos hemos desviado, nos hemos corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ante la mirada del juez justo, somos declarados culpables. Carlito, ¿le gusta tocar la campana más de una vez? Y somos declarados culpables porque en nosotros hay pecado. Cada uno de nosotros hemos ofendido a Dios. La ley de Dios dice, esta es la estatura, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no podemos cumplir la ley de Dios. Y nos hace la ley culpable. Y somos declarados culpables delante de Dios, ¿verdad? Y nuestro destino por esa culpabilidad es el infierno. Nuestros pecados han hecho una separación entre Dios y los hombres. Y somos declarados culpables. Si tú no eres del Señor, si tú estás aún en tus pecados, la sentencia de Dios pende sobre cada uno de aquellos que rehúsan creer en el Hijo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Pero dice las Escrituras que por su resurrección, por su muerte, él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, podemos ser declarados justos, no en nuestras capacidades, no porque seamos mejores. Podemos mirarnos entre nosotros, podemos mirarnos y encontrar que hay personas muy nobles, muy agradables, muy temerosas. Y también el espectro puede ir hasta el otro lado, ¿verdad? Personas que son muy desagradables y aún para la misma sociedad son un problema. Pero Dios puede declararnos justos, nos puede declarar perdonados a través de la obra de la cruz. Si aplicamos la obra de la cruz a nuestra vida, somos
perdonados, porque Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Y la muerte de Él en la cruz es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y hacernos y declararnos por Dios justos. Y esta es la justificación, ser declarados por Dios justos. Y esto es gracias a que Cristo fue resucitado, dice el versículo 25. Guarda este versículo. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Filipenses, vamos a 1 Corintios 15. Ya el tiempo avanza, hay un versículo o dos versículos más vamos a leer. En 1 Corintios 15, versículo, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, es una parte de la argumentación de que Cristo vive y que Cristo resucitó, dice, pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Si la fe es eficaz, si Dios puede perdonarnos y nuestra fe no es vana, nuestra fe tiene valor delante de Dios y somos aceptos delante del Padre, es porque Cristo resucitó. Él es primicia de los que durmieron. Él es primicia y nuestra fe tiene sentido y tiene validez porque Cristo ha resucitado. Hay otra porción que dice, porque Cristo resucitó, el Padre es glorificado también. Cuando el Señor vamos a considerarlo en el próximo domingo quizás, cuando el Señor es ascendido a los cielos, es entronado, y allí Él es entronado para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Cristo resucitado nos lleva y permite que el nombre de nuestro Dios, que el Padre sea glorificado. Somos justificados porque Cristo resucitó. Nuestra fe tiene sentido, tiene validez, es eficaz porque Cristo resucitó. El Padre es glorificado porque Cristo está entronado, el Cristo resucitado está entronado y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Que el Señor bendiga la meditación de su palabra en esta mañana.